cuestionario refería acerca de la posibilidad del fenómeno de origen trascendente, si había almas, si eran seres del más allá, y curiosamente una voz como de niño, dijo: almas hay. Después de pasar muchas horas en el interior de la casa, de ver cómo las caras cobraban y perdían vigor, de observar atentamente el fenómeno, se barajó la influencia de agentes externos que podían influir en el cambio evidente de los rostros, fuera este para bien o para mal. La humedad siempre ha sido un factor importante en las investigaciones de Belmez de la Moraleda. Hay que tener en cuenta que bajo estas calles pues circula pues una gran cantidad de agua que pensamos que ha sido pues un factor proclive para el desarrollo, formación, evolución y pues conservación del propio fenómeno de las caras de Belmez. Pero hubo otra vía de investigación, aquella que hablaba de los familiares de María Gómez, fallecidos de manera trágica en plena guerra civil. ¿Acaso eran ellos los que se asomaban desde aquella pantalla que parecía abrirse entre dos mundos? La familia de María Gómez Cámara murió en el santuario Virgen de la Cabeza en Andújar, a más de 100 kilómetros del pueblo del misterio de Belmez, y murió trágicamente por la guerra civil, en un punto muy concreto, en el punto más alto de Sierra Morena. Y hablamos de su cuñado, su hermana y sus 5 sobrinas. Tan solo un par de datos curiosos. La primera cara que aparece en esa casa de Belmez fue el 23 de agosto del año 71. La primera persona que muere en el santuario es Miguel Chamorro Sánchez, padre de Isabel Chamorro y cuñado de María Gómez Cámara. Y así sucesivamente. Según el número de orden de muertes que van ocurriendo en el santuario, esas caras se van apareciendo en el suelo de cemento de esa casa. Como fue don Salvador S., que es el fundador de la Policía Científica, ha hecho ese estudio tan grande y eso, pues digo, ellos sabrán. Yo, como ya no quería ver las caras ni siquiera, por si acaso me parecía que fueran, porque si me parecían iba a sufrir mucho, pues ya no las miraban. Sea como fuere, a raíz del fallecimiento de María Gómez el 3 de febrero de 2004, la investigación y el propio fenómeno pareció sufrir un parón. Belmez se echó a la calle para despedir a una de sus más ilustres vecinas, posiblemente la única persona en el mundo que ha convivido durante tanto tiempo con un fenómeno paranormal, aparentemente auténtico. Todo parecía indicar que se cerraba un ciclo, y es que, a partir de ese momento, ¿qué ocurriría con las caras? ¿Desaparecerían? ¿Surgirían más tal y como ya se rumoreaba por el pueblo? A fin de acabar con tanta rumorología, 4 días más tarde, el 7 de febrero, entrábamos en la Casa de las Caras. De manera minuciosa y con un vacío terrible en la estancia, se procedió al inventariado de las caras. El fenómeno seguía su lenta evolución, pero de nuevos rostros surgidos bajo el sillón de María en los últimos días de vida, o de poco menos que diablos asomando al cemento, nada de nada. Y así, conscientes de que llegábamos a un aparente punto y final, marchamos de Belmez. Ya poco más se podía hacer. Nos encontramos en la calle Cervantes, en el número 7, la casa donde nació María Gómez Cámara y donde vivió hasta los 22 años, que se casó y se trasladó a ese otro inmueble. Pero en esta casa, 8 meses después de su muerte, acontecieron unos fenómenos extraños, lo que se ha venido a denominar la segunda Casa de las Caras. Nos encontramos exactamente en la calle Cervantes número 7, el lugar natal, la casa natal de María Gómez Cámara, un lugar
donde el 25 y el 26 de septiembre del año 2004 se produce una aparición de un fenómeno increíble, una manifestación muy similar a la observada en la Casa de las Caras, en la calle Real número 5, es decir, en la Casa de las Caras de Belmez. Aquí en este lugar han ocurrido cosas verdaderamente increíbles, cosas que yo personalmente desde el punto de vista de la investigación no podría explicar con términos lógicos desde el punto de vista científico y desde luego con términos bastante amplios desde el punto de vista paranormal. Sinceramente ocurren cosas muy extrañas, pero acompáñenme y voy a enseñarles un poco la casa y dónde ocurren esos fenómenos. Estas escaleras nos conducen exactamente hasta los dos dormitorios. Los dormitorios donde, bueno, dormía María Gómez Cámara y donde quizás algunas tensiones o quizás ese modo de vida llevado en aquel entonces podría haber derivado en la producción de estos fenómenos. Es lo que estamos investigando. Esta otra habitación donde nos encontramos ahora es conocida por muchos lugareños como la habitación de la muerte. Aquí en este lugar han muerto algunas personas, algunas relacionadas con la familia evidentemente y en circunstancias bastante curiosas. También es un lugar donde han ocurrido algunas sensaciones extrañas por parte de algunos testigos y donde también se escuchan golpes verdaderamente increíbles y que no se sabe bien por qué se producen. Desde el punto de vista de lo paranormal, lo que nosotros comprendemos por raps o tiptología, que son ese tipo de golpes que no tienen un origen normal, pues a veces aquí se dan. Y se dan, bueno, esporádicamente y efímeramente, muy rápido. No sabemos por qué. Y por fin nos encontramos en la puerta de la Cámara de las Caras. Este es el lugar donde aparecen esas caras. Vamos a verlas. Aquí observamos algo muy característico y es un nivel de humedad muy grande. Estamos en la última planta. Durante el día el sol calienta el techo y por la noche refresca mucho. Ese frío, esa dilatación hace que la temperatura aquí se conserve como un microclima que afecta directamente hacia el cemento, concretamente a la primera capa del cemento. Sabemos perfectamente que hay muy poco cemento, hay muy poco mortero, el índice es muy pequeño, el grosor es muy pequeño y esto posiblemente afecte a esa delimitación de los rostros que, bueno, pues en ocasiones se ven de una forma espectacularmente claras. Pues más ver el otro mundo porque de este no podemos ser, porque de este no lo ha pintado nadie. Ni la pinta los investigadores como todos los periódicos del mundo, ni la pinta la alcaldesa, ni la pinta mi hermana, ni la hemos pintado nosotros. Pues entonces, ¿quién la podía pintar? Pues yo estoy que del otro mundo de más allá, de lo que sea de poder, de mi tía, sea de mi padre, sea de lo que sea, yo estoy que del otro mundo. Evidentemente nuestro equipo desde el principio lo que ha hecho ha sido pues realizar las pruebas oportunas para saber que no estábamos estudiando un fraude y para ello pues lo primero que hicimos fue extraer una muestra el 5 de diciembre de 2004 de una de las teleplastias aparecidas concretamente en esta sala. Esa teleplastia es la que tenemos aquí, ya no existe, es la denominación o la denominada como El Santo, que fue la que pues en su momento delante del juez de paz y varias autoridades de Belmez de la Moraleda pues se extrajo concretamente lo que era su cabeza y se analizó en varios laboratorios, entre ellos en los laboratorios de la Universidad de Jaén. Se nos acusaba tanto a la SEIP como al Ayuntamiento de pintar las caras con agua y aceite y el informe revela que no existe resto orgánico alguno en esa muestra. Hoy la investigación va a ser bastante dura. Es un día muy frío, es un día donde la humedad relativa del aire es elevada y vamos a tener algunos problemas con los sensores de detección. Son sensores ópticos, pero bueno, tenemos que llevar un cuidado especial.
Por otra parte, lo vamos a orientar desde el punto de vista psicofónico. Vamos a grabar psicofonías, como habitualmente solemos hacer en experimentación aquí, y por otro lado, pues vamos a trabajar con la imagen de alta exposición e imagen infrarroja. En ese sentido, lo que tenemos que hacer es tener varias cámaras controladas en todo momento para, bueno, pues captar algo que se produzca. Y bueno, también vamos a controlar un espectro de frecuencias en cuanto al tema de las psicofonías muy amplio, mucho más amplio de lo normal. Vamos a grabar con micrófonos de alta impedancia y alta sensibilidad, y por eso tenemos que tener mucho cuidado. Aunque controlemos el espectro auditivo, tenemos que tener muchísimo cuidado con los ruidos externos y cualquier cosa que anotaremos en nuestro cuaderno de campo. Y bueno, pues vamos a ello. Vale. Pedro, ¿dónde colocamos los sensores? Colocamos uno aquí abajo en la cámara, donde la otra desactivó también, y ponemos este, por ejemplo, en la escalera. Bueno. Lo pongo en la escalera por si también se detecta algo ahí. A ver si hay algún cambio térmico por ahí. Vale, pues vamos a colocarlos en la escalera y otro en la cámara de abajo. Venga. Repito, en el caso de que el aparato detectara algo, sonaría. Nosotros estamos aquí en esta sala y bueno, vamos a comenzar la investigación. Bueno, voy a colocar una cámara en el pasillo y para monitorizar toda la noche la secuencia, y vamos a ir alternando las cintas y visualizándolas en tiempo real para que si en algún momento se cuela algo, pues podamos verlo en el mismo instante. Vale, ¿de acuerdo? Vale. Vamos allá, yo mientras coloco los micros. Estamos recogiendo los cables, recogiendo los equipos. En ese momento escuchamos un ruido ensordecedor, un ruido de acero, de hierro, como si algo pesado se arrastrara por el suelo. Seguidamente yo me giro hacia el lugar donde escucho ese sonido y de repente veo como una silla pesada de hierro se estaba desplazando sola por el suelo. Curiosamente, en la parte de arriba, en la planta de arriba, en la segunda planta de este inmueble, se empezaron a escuchar pasos como si alguien corriera. Se escuchaban los zapatazos perfectamente, y cómo íbamos corriendo a la segunda planta de esta casa y no había absolutamente nadie, y esos sonidos se estaban produciendo. Una de las hipótesis más curiosas que se habían planteado desde el punto de vista detractor a consecuencia de la aparición de las caras en esta nueva ubicación era precisamente esa, que las caras podían estar pintadas con agua o, en su defecto, con aceite. Realmente nos planteamos la posibilidad y experimentamos con ello. Desde el punto de vista técnico, desde el punto de vista de la ciencia, es bastante difícil que en un suelo absolutamente fraguado como el que nosotros nos encontramos, una mancha de aceite pueda permanecer. Indudablemente el aceite es graso y mancha, pero de ahí a que pueda formar trazos tan delimitados como en las caras es bastante complejo y bastante difícil. Poco más hay que añadir. El fenómeno de Belmez se puede investigar desde el apasionamiento más radical o desde el método más estricto. Pero la única forma de conocer su realidad, sea o no paranormal, es precisamente eso, investigar. El resto son palabras que se lleva el viento. Aquí, más que en ningún otro lugar, la investigación continúa abierta.